Te doy la más cordial de las bienvenidas, Gabriel Cuadri. Qué bueno que estás con nosotros esta noche. Al contrario, Lolita, es un gusto estar contigo. Mil gracias por invitarme. No, al contrario, mira, se trata de lo siguiente, mi querido Gabriel. A ver, una cosa es hacer un análisis frío, digamos, un análisis objetivo hasta cierto punto de la realidad que estamos viviendo hoy en día en nuestro país, y otra radicalmente distinta cuando te ensucias, te enlodas los zapatos, que ese es el término que se utiliza en las campañas para poder decir: estoy haciendo campaña todos los días, estoy cercano a la gente, estoy teniendo el pulso real de lo que la gente necesita, la gente quiere o la gente espera. La verdad es que en este momento de cuando tú hiciste la campaña presidencial a este que se está viviendo, pues es radicalmente distinto. Estamos hablando de otro México. En primer lugar, pues estamos hablando de que al frente, a nivel federal, pues está Morena. Estamos hablando que estamos en medio de una pandemia y una serie de determinaciones, decisiones que se han tomado a lo largo de estos 2 últimos años, que ha cambiado, por supuesto, la visión y la realidad de nuestro país. Bajo esta premisa, a mí me encantaría abrir esta conversación contigo, Gabriel, y que me dijeras hoy por hoy que has estado subido en tu combi con tu equipo de campaña, ¿cómo percibes a México en este momento? Pues mira, Lolita, a México lo percibo ahora en el borde del precipicio. Estamos en el borde de un verdadero despeñadero hacia la dictadura, hacia la autocracia, después de haber recorrido ya un camino de 2 años y medio o más de destrucción de instituciones, de crisis económica, de desempleo, de decisiones absurdas, de concentración de poder, de captura de los otros poderes del Estado, de discordia, de enfrentamiento, de división, de polarización entre la sociedad, de mentiras, de engaños, de ineptitud, de incompetencia en el gobierno, de un desastre en todos los sentidos, de militarización, de corrupción, y la verdad, pues, y de destrucción de servicios públicos, y por tanto, pues estamos frente al precipicio al cual solo podremos librarlo si este 6 de junio decidimos salvar a México y decidimos ponerle un alto, construir, digamos, un valladar, un muro de contención a esta deriva autocrático retropopulista y sentar las bases para la reconstrucción nacional y la salvación de México, Lolita. Ahora bien, lo que a mí me llama la atención es que después de este análisis que tú nos presentas, ¿cómo te explicas que el nivel de popularidad del presidente López Obrador siga en las cifras en que se está manejando? Pues mira, Luis, esto es bastante común. Todos los populistas son populares, casi por definición, digamos, sí. Una tautología. Y los populistas son populares a pesar de destruir a sus países. Castro fue popular durante décadas, a pesar de haber asolado literalmente a Cuba. Chávez y Maduro fueron muy populares, habiendo destruido a Venezuela. Hitler fue muy popular, Perón fue muy popular, los Kirchner fueron populares, Velasco Alvarado, Torres en el Perú, Velasco Alvarado en el Perú, Torres en Bolivia, el mismo Ortega en Nicaragua. En fin, todos los populistas son populares, entonces no hay contradicción. Lo que ocurre es que los populistas, Lolita, recurren a la mentira, recurren al engaño, recurren a un lenguaje vulgar que los identifica con grandes mayorías de población. Lo logran a través de la reiteración de lugares comunes, de medias verdades, de falsedades y de mentiras, y de tocar las fibras pues más sensibles de la población. Entonces, mucha gente, digamos, es muy receptiva a este lenguaje, a estos contenidos de falsedades, de mentiras, y bueno, pues evidentemente se van identificando con un líder que aparentemente los representa, con el cual se identifican, que habla como ellos, que es como ellos, o que aparentemente es como ellos, y que es representante del pueblo.
y que además tiene un aire mesiánico, un aire milenarista, ¿no? Y de salvación. Y además, como existe, además, Lolita, lo más importante es que esos populistas construyen todo un sistema de dádivas y de subsidios clientelares con los cuales compran la voluntad y compran el voto de muchos millones de personas. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno mexicano, Lolita? Ese gobierno tiene ahorita en su nómina a más de 25 millones de mexicanos. Entonces, con todo lo que te he dicho, más los subsidios, más las dádivas, pues bueno, claramente este es el fundamento de la popularidad de un populista, ¿no? Sí. Ahora bien, dicho de otra manera, quizá un poquito más coloquial o más sintetizada, sería que les dice lo que la gente quiere que les diga, lo que la gente quiere oír, porque ese es como lo compran, ¿no? Al final de la jornada, yo creo que aquí hay un punto verdaderamente coyuntural a lo largo de este gobierno, si tú me lo permites, Gabriel, que es efectivamente la parte no nada más, digamos, del lenguaje de tú a tú con el sector más necesitado de la sociedad, sino también apelando un poco a esta parte hasta medio religiosa, que no necesariamente católica, ¿no? Medio religiosa, en donde los mexicanos pues nos sentimos también identificados porque ciertamente, vamos, los mexicanos somos un pueblo creyente. Así es, Lolita, tienes toda la razón, absolutamente toda la razón. Y hay otro elemento en todo ello, que los populistas ofrecen soluciones simples, fáciles de entender a todo, a problemas complejos, y lo reiteran ad náusea todo el tiempo. Entonces, la gente lo cree, y entonces, bueno, son populares, esa es la desgracia. Y por eso es tan difícil remover a los populistas. Y por eso, Lolita, todos los populismos acaban muy, muy mal, acaban en tragedia, acaban en situaciones verdaderamente, incluso en crisis humanitarias, como es el caso de Venezuela. Pues lo que sí te puedo anticipar es que si no logramos ponerle un muro de contención a la dictadura populista, que ya se está claramente perfilando en México, este 6 de junio, Lolita, esto verdaderamente va a acabar muy mal, y no quiero ser agorero del desastre, pero es que no es muy sencillo, simplemente proyectar lo que está ocurriendo, Lolita. Hay que proyectarlo en el tiempo, hacer una línea, proyectarla dentro de 3 o 4 años, y es muy fácil ver lo que va a ocurrir, ya lo sabemos. Es Venezuela, Lolita, claramente es Venezuela. Pero como que algunos candidatos le tienen miedo a las palabras, me da la impresión, ¿no, Gabriel? Como que el decir las cosas así de claras, de contundentes, como que políticamente, como que les da tantito miedito. Y sobre todo me da la impresión que muchos candidatos de la oposición, como tienen cola que les pisen, pues prefieren mantenerse en un perfil muy bajo, muy discreto. Es decir, realmente, pues fuera de ti y de 2 o 3 candidatos, no estamos percibiendo una oposición real. Tienes toda la razón, Lolita. Muchos tienen cola que les pisen y por eso guardan un perfil muy, muy bajo, conciliador, gris, digamos, de apaciguamiento de la tiranía, pero pues eso no nos lleva a ningún lado. Me parece que a las cosas hay que llamarles por su nombre, Lolita, absolutamente, que no podemos esconder la verdad en este tipo de consideraciones, de conveniencias y oportunismos personales, y tenemos que llamarle al pan, pan y al vino, vino. Esto es una dictadura populista que se está perfilando claramente, que ha sido terriblemente devastadora de las instituciones del país y que nos está conduciendo al abismo. Y hay que impedirlo. Yo creo que eso hay que reiterarlo. Y por ejemplo, ahorita, algo que es muy revelador, bueno, pero vaya, que es evidente que iba a pasar. De hecho, escribí un artículo ayer sobre lo que iba a pasar hoy y pasó efectivamente, que es el enorme ridículo que hizo el presidente López en la cumbre climática de Biden. O sea, hizo gala de ignorancia, de ineptitud, de soberbia, que es una combinación absolutamente tóxica,
y puso a México en una situación de escarnio global. Somos el hazmerreír del mundo, Lolita. Somos un estado paria, verdaderamente. Entonces, esto ya lo sabíamos y hay que decirlo para que a los tiranos hay que confrontarlos, Lolita. Déjame decirte que a mí me da mucha tristeza y preocupación ver a muchos empresarios mexicanos doblegados ante el poder del tirano, doblegados, sumisos, arrodillados, digamos que en un término de colaboracionismo, de complicidad, como valedores de la tiranía populista. Y la verdad, eso es terrible, Lolita. Lo mismo pasó en Venezuela. Los empresarios... Vamos a ir a una brevísima pausa, si me lo permites, mi querido Gabriel. Regresamos contigo en un momentito, con más de Frente a Frente, siempre contigo. Ya volvemos. Y continuamos. Muy buenas noches con Lolita de la Vega y el candidato Cuadri. Fíjate que una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, Gabriel, fue dos temas que sacó a colación el presidente López Obrador. Uno donde dice, bueno, pues si en Tabasco tenemos tanta agua y hasta nos inundamos, pues ¿por qué no llevamos el agua de Tabasco al norte y al centro del país? Yo tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México y digo, bueno, Dios nos da el agua, pero no la entuba. Otro de los comentarios que también me llamó la atención fue cuando dijo, yo no sé por qué es tan complicado extraer el petróleo, si nomás le haces un hoyo a la tierra y allí está. A ver, este tipo de explicaciones tan excepcionalmente simplistas es lo que la gente está comprando, Gabriel. Absolutamente, Lolita. Como te decía, es el recurso de los populistas simplificar al extremo para poder tocar esas fibras sensibles de la mayor parte de la población. Y en este caso también se trata de ineptitud, simple ineptitud y simple ignorancia, Lupita. La verdad, haber visto hoy en la mañana al presidente López en su presentación ante la cumbre climática convocada por Joe Biden, nos llenó de vergüenza, de oprobio, de escarnio, o sea, es increíble. Entonces, bueno, ese tipo de ocurrencias de llevar agua de Tabasco a Sonora o cosas de esa naturaleza no me sorprenden. Y esa es la razón por la cual se está construyendo el ominoso Tren Maya, que es un elefante blanco brutal con un impacto ambiental terrible y que va a constituir un gigantesco daño patrimonial a la nación, Lolita. Por eso canceló el aeropuerto en Texcoco e inventó un nuevo aeropuerto, Felipe Ángeles, que ni siquiera es compatible desde el punto de vista del espacio aéreo de manera adecuada con el actual aeropuerto internacional Benito Juárez. Por eso se está construyendo una refinería cuando la tendencia mundial es hacia las energías renovables, hacia superar la edad del petróleo, de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, de cumplir... Sí, pero él dijo que no le gustaban esos ventiladores. Eso dijo, para que veas la ignorancia, o sea, simplemente la expresión revela pues una ignorancia francamente supina. Y lo que también preocupa, bueno, hay muchas cosas que preocupan, Lolita. Bueno, es una barbaridad de cosas que preocupan, pero a ver, otra, la degradación de la política exterior mexicana. México está haciendo el ridículo diplomático, está haciendo el ridículo en el concierto internacional y multilateral, pisoteando acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, siendo valedor de sátrapas, de dictadores, de populistas en América Latina. También México el gobierno mexicano está haciendo algo, Lolita, que no tiene precedente en la historia moderna del país, y tal vez en toda la historia de México, Lolita, que es entregarle al ejército negocios, contratos y proyectos, ¿sí?, corrompiendo a las Fuerzas Armadas o tratando de corromper a las Fuerzas Armadas. Esto, conjuntamente con todo el sistema, el mecanismo de distribución y de entrega de subsidios clientelares, nos habla de que el presidente López está pensando algo en lo cual va a necesitar una lealtad absoluta de las Fuerzas Armadas. Por eso las está comprando, ¿te fijas? Porque eso nunca había ocurrido. Y eso solo ocurre en las peores dictaduras, en Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte, en Irán, en ese tipo de países ocurre esto. Entonces, tenemos que preocuparnos porque hay que preguntar, ¿y por qué está haciendo eso, no? La respuesta esa es la gran pregunta.
Y la respuesta creo que es aterradora, Lolita, absolutamente aterradora. Ahora bien, aquí la cuestión efectivamente es las estrategias que están marcando, la negación permanente de los errores que se cometen, un subsecretario de salud que en medio de una pandemia dice que el presidente tiene una fuerza moral, por eso él no contagia. Es decir, este tipo de cosas que tú no podrías esperarte de un subsecretario de salud que está al frente del manejo de la pandemia, porque entonces ya deja de ser el médico, deja de ser el especialista, y entonces se convierte en el fan y en el seguidor de su jefe, que es el presidente López. Claro, es que vemos una degradación total en la administración pública, Lolita. El presidente López está rodeado de ineptos, está rodeado de incondicionales, que la verdad son cómplices en el desastre que está generando este gobierno. En materia de salud es increíble que hayan destruido el seguro popular, que hayan provocado la escasez de medicinas, que hayan destruido a la industria farmacéutica nacional, al sistema de distribución de medicamentos. Perdón, Lolita, que hayan acabado con la reforma educativa, destruido al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, haberle devuelto la educación pública a las mafias sindicales, haber destruido el sistema de estancias infantiles que son esenciales para las mujeres, que son jefas de familia y que dependen de esas estancias para poder desarrollarse profesionalmente, para poder trabajar. Para poder darles de comer a los hijos, olvídate del desarrollo profesional, que eso suena muy lindo. No, para llevar el pan y la sal a la casa, porque cuántas madres de familia solteras tenemos en el país. Exacto, no, millones. Hay cada vez un mayor número de hogares que están encabezados por madres solteras. El tema de las vacunas, el no querer vacunar a los médicos del sector privado, el utilizar al principio la vacunación con fines políticos, el militarizar la seguridad pública. No, son unas cosas realmente atroces, Lolita. Son atrocidades y así hay que decirlo. Así hay que llamarlas por su nombre, Lolita. Sí. Pues sí. Lo que pasa es que al final de la jornada perdimos a... No, aquí estamos. Se perdió más bien Lolita de la Vega. Te saluda David Olivo, querido Gabriel Cuadri, te mando un fuerte abrazo. ¿Y por qué no nos platicas ahorita que estabas señalando lo del tema de las estancias infantiles? Ahora que vas para candidato a diputado federal por el Distrito 23 en la coalición en Coyoacán, ¿cuántas estancias infantiles se han perdido en aquel distrito en el que tú estás contendiendo? Mira, David, solo en Coyoacán el gobierno canceló más de 72 estancias infantiles, esenciales para miles de mujeres que dependían de ellas para trabajar y, como decía Lolita, para mantenerse y para mantener a sus hijos. Es un golpe directo a la integridad social, económica y personal de las mujeres. También cancelaron todos los refugios que utilizaban las mujeres o que estaban diseñados para apoyar y acoger a las mujeres que eran víctimas de violencia de género. Todo eso se acabó. Entonces, hay muchas más atrocidades cometidas por el régimen. La cancelación, por ejemplo, el haber saqueado, David, los fondos de estabilización que dejaron los gobiernos anteriores. Saquearon el fondo de estabilización de los recursos, de los ingresos presupuestarios. Saquearon el Fondo Mexicano del Petróleo. Saquearon también el Fondo de Desastres Naturales. El manejo de la economía ha sido verdaderamente devastador. La deuda pública está en más de 72% del PIB. Nunca en la historia moderna de México la deuda pública había alcanzado un nivel tan alto. Es algo verdaderamente increíble. La inversión productiva está colapsando, tanto la inversión privada como la inversión pública. El gobierno está ahuyentando a la inversión extranjera directa, que se reduce. Y sin inversión, pues no hay empleos, no hay crecimiento y no hay absolutamente nada. Entonces, es una lista de atrocidades que me parece que es muy difícil. Una lista de realmente que los mexicanos deben de conocer, querido Gabriel, que realmente deben estar informados de todo lo que se ha venido
desmantelando y destruyendo en esta administración. Pero ¿por qué no nos platicas un poco, que supimos que presentaste tu propuesta y hoy la comentaste con Ciro Gómez Leiva por la mañana? ¿En esto en qué consiste tus 5 propuestas y por qué no nos mencionas en qué va enfocado una de tus acciones que me llamó mucho la atención para las mujeres, querido Gabriel? Pues mira, desde luego nuestra propuesta es en primer lugar construir un muro de contención y un bloque de contención en la Cámara de Diputados para evitar que Morena y el presidente López sigan destruyendo al país y llevándolo al despeñadero. En segundo lugar es utilizar la facultad exclusiva del Congreso para aprobar el presupuesto en el sentido de reorientar los recursos que hoy están destinados a proyectos absurdos, a proyectos improductivos, ocurrentes y elefantes blancos, como es el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, reorientarlos a la salud pública, a reconstruir el sistema de salud, a reconstruir el seguro popular, a reconstruir el fondo para enfermedades catastróficas, a recuperar las escuelas de tiempo completo, que es otra cosa. Sin escuelas de tiempo completo las mujeres tampoco pueden trabajar. Es increíble que este gobierno haya obligado a los niños a volver al sistema antiguo de clases solamente de 8 a 12 del día, algo verdaderamente vergonzoso que condena a los niños a una pésima calidad en materia educativa. Pues queremos volver a las escuelas de tiempo completo. Queremos recuperar también la reforma energética. Queremos volver a esta dinámica de inversión en energías limpias y renovables, en la disminución de emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, en promover la inversión productiva de empresas nacionales y extranjeras en energías limpias, generando millones de empleos, que es lo que estaba ocurriendo y que este gobierno acabó con ello. Queremos también una policía federal civil, reconstruir a la policía federal, perfeccionarla, disolver esta Guardia Nacional, que es una guardia militar, que en realidad es la Guardia Pretoriana, que se ha construido el propio presidente López. Queremos también un nuevo sistema, una nueva estrategia de seguridad, porque lo que ha ocurrido es que este gobierno está aliado con los cárteles de la droga, ha permitido que se ocupen nuevos territorios, ha pactado y ha negociado con cárteles, y lo hemos visto, saludando a la mamá de narcotraficantes, liberando a criminales, verdaderamente una cosa infausta y muy difícil de aceptar. Entonces, querido Gabriel, permíteme hacernos un corte y regresamos contigo para el cierre de esta gran entrevista. Las 20:33, estamos de regreso. Lolita de la Vega. Gabriel, una de las cosas que te estaba yo comentando que creo que es importante es que realmente en pocas cosas no coincide con la campaña del presidente López de lo que ofertó. Él dijo al diablo con las instituciones. Y eso es justamente lo que está haciendo, ¿no? Exactamente, bueno, estaba advertido. Hay mucha gente que se siente defraudada, decepcionada por López. Pero la verdad es que yo digo, es que siempre fue así. Él lo anunció, lo prometió, dijo lo que iba a hacer. Claro, todo rodeado de mentiras, envuelto en engaños, en falacias. Pues la verdad, a mí me llama mucho la atención que gente inteligente pues haya caído en esta coartada populista, Lolita. Pero en fin, hoy es tiempo de rectificar. Hoy es tiempo de salvar a México. Ya vimos lo que ocurre cuando elegimos un personaje de esta naturaleza. Y ahora tenemos el enorme reto de salvar a México. Y los únicos instrumentos que tenemos para salvar a México, Lolita, son los partidos políticos de oposición. Que los únicos partidos políticos de oposición son el PAN, el PRI y el PRD, nada más. Todos los demás son partidos esquiroles, son partidos satélites del partido Morena y son esquiroles y satélites también de la presidencia de la República. Aunque se presenten con ropajes de opositores, lo que hacen y pretenden es dividir a la verdadera oposición, a los partidos históricos de México. Que déjame decirte, Lolita, nos deben mucho, nos han quedado mucho a deber, tenemos muchos agravios en contra de ellos, nos fallaron en muchos sentidos. Pero también hay que reconocerles dos cosas, que fueron los constructores de la democracia mexicana,
que fueron los constructores de nuestras instituciones democráticas que hoy tenemos que defender a capa y espada, y por otro lado, que son el único instrumento en una democracia representativa para cambiar las cosas, y que lograron poner a un lado o dejar a un lado sus intereses particulares, Lolita, políticos, que pueden ser legítimos, para construir esta coalición Va por México. Porque se dieran cuenta de que había un bien superior que tutelar, el bien de México, la salvación de México. Entonces, este 6 de junio, Lolita, es la única oportunidad que tenemos para salvar a México. Porque tal vez sea, si no ganamos la Cámara de Diputados, sería la última vez que tenemos en México en mucho tiempo elecciones libres, transparentes, democráticas y equitativas. Entonces, nos estamos jugando el todo por el todo este 6 de junio, Lolita. Y te lo repito, nos podrán caer gordos los partidos de oposición y justificadamente, pero por favor, hagamos a un lado por el momento nuestros agravios, ya después los ventilaremos y hay que votar por ellos. Hay que votar por el PAN, hay que votar por el PRI y hay que votar por el PRD. Y sobre todo en los lugares en donde hay coaliciones. Es la única manera que tenemos de salvar a México, Lolita. Pues mira, yo te quiero decir una cosa, Gabriel. Yo quisiera que todos los candidatos tuvieran tu nivel, porque hay muchos de ellos que de verdad son de pena ajena. A ver, yo no estoy en contra que distintos representantes de distintos sectores de la sociedad tengan aspiraciones para representarnos, pero yo te aseguro que si a cualquiera de estos les hablas de la Guardia Pretoriana, te van a decir esto con qué se come. O sea, no tienen idea, no saben. Muchos de ellos tienen un nivel académico, pues con muchos trabajos de secundaria. La forma de comportarse, la agresividad que traen, por mis calzones, yo tengo que ser porque háganle como quieran y me paso por el arco del triunfo las instituciones. O sea, este tipo de actitudes de soberbia, de prepotencia, es lo que no podemos permitir. Exactamente, Lolita. Y esto nos lleva a una reflexión muy importante, que mucha gente no se la hace, que es la siguiente, Lolita. ¿Qué es Morena? El partido Morena es la selección adversa, así la selección de lo peor de los partidos históricos de México, del PRD, del PRI y del PAN. Eso es Morena. Entonces, señores, hay que abrir los ojos, hay que ver quiénes son los dirigentes de Morena, hay que ver quiénes son sus candidatos. Todos son expriistas, expanistas y experredistas. Todos, absolutamente todos son iguales y son lo peor de esos partidos. Los partidos tradicionales, el PAN, el PRI y el PRD, afortunadamente para ellos, se vieron decantados, se vieron, digamos, depurados con el surgimiento de Morena, que se llevó como una especie de drenaje político, las aguas negras de estos partidos. Entonces, yo creo que pues hay que contribuir a este proceso electoral tratando de dialogar, de educar en un esfuerzo de pedagogía política para que la gente entienda lo que verdaderamente es Morena. Entonces, Lolita, pues hay que hacérselo ver. Morena es la selección de lo peor de los partidos históricos de México, es el drenaje, son las aguas negras de la política nacional. Esa es la verdad. Sí. Aquí lo interesante es ver pues la manera como se comportan algunos de los candidatos. Yo estoy agraviada, te lo digo de verdad, estoy agraviada, sobre todo cuando ves los hechos, cuando ves los videos, cuando ves las fotografías, cuando ves las contundencias claras, en donde no cabe la menor duda de lo que ha pasado y todavía se atreven a negarlo y a decir, no, esto es un montaje, no, esto fue una edición, no, estos son mis adversarios. A ver, carajo, ¿cuándo van a tener en verdad el valor civil para poder aceptar que la gente se equivoca y que ellos también se equivocan y que no son infalibles, mi querido Gabriel? Es que eso nunca lo vamos a ver, Lolita. Eso que estás diciendo tú, jamás vamos a ver que rectifiquen, jamás vamos a ver que razonen.
jamás vamos a ver que dialoguen. ¿De cómo están pasando leyes atroces, sin discusión, sin debate, en fast track en la Cámara de Diputados? Leyes que son verdaderamente retrógradas, retardatarias, destructivas. O sea, no hay ninguna capacidad de diálogo ni de debate. No saben escuchar ni quieren escuchar. Entonces yo creo que la única manera, lo único que tenemos en una sociedad democrática, que todavía somos, ojo, todavía somos, Lolita, es votar el 6 de junio. Es la única posibilidad, insisto, perdón por ser tan reiterativo, que tenemos de salvar a México. Y de verdad, no quiero ser agorero del desastre, Lolita, pero estamos en un despeñadero, estamos en el borde de un precipicio, estamos a punto de caer en un abismo similar en el que ha caído Venezuela. Hay que vernos en el espejo venezolano, Lolita. Y no es exageración, por favor. Veamos lo que hizo Chávez, lo que hizo Maduro, veamos lo que está haciendo el gobierno de López y veremos que son procesos y trayectorias exactamente equivalentes y que nos llevan al mismo desenlace. Si no logramos ganar la Cámara de Diputados este 6 de junio, de verdad, Lolita, esto va a acabar muy, muy mal. Esto me recuerda a lo que me dijo en un momento dado en una entrevista que le hice a Diego Fernández de Ceballos, donde comentaba, hay que despejar el camino hacia la Cámara de Diputados para que ganen los ciudadanos, para que al final de la jornada haya equilibrios, porque tampoco, como bien lo señalaba en su cápsula Ricardo Anaya, que me hizo el favor de enviármela, es que el tener el poder en una sola fuerza, todo el poder, no es sano, no le ayuda a nadie. Y no me importa si es el PRI, PAN, PRD, Morena o el partido que sea, siempre deben de existir los equilibrios, porque al final de la jornada somos una sociedad plural, mi querido Gabriel, no nada más somos ni panistas, ni perredistas, ni morenistas, ni priistas, somos muchos Méxicos y todos los ciudadanos tenemos, desde luego, ideologías distintas. Así es, Lolita, y la pluralidad y el equilibrio de poderes, o la división de poderes, son fundamentos de toda democracia. Y este gobierno está arrollando, digamos que destruyendo la pluralidad. Y también es un gobierno que está capturando todos los poderes de la Unión, y eso se llama dictadura. Cuando una persona concentra en sus manos todos los poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y ahora el poder judicial en la Suprema Corte de Justicia y en el Consejo de la Judicatura, eso, Lolita, se llama dictadura, aquí y en China. Entonces hay que llamarle a las cosas como son y tenemos que estar advertidos del enorme peligro que se cierne sobre el país y tomar las decisiones consecuentes para evitarlo. Gabriel, te mando un abrazo, vamos a seguir en contacto contigo a lo largo de la campaña, porque a mí me gusta la gente pensante, la gente que razona, la gente que está preparada. Te agradezco muchísimo, de verdad. Al contrario, Lolita, te agradezco en verdad, mil gracias por invitarme y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, vamos a una brevísima pausa. Esto es Frente a Frente